No vas a ningún lugar vestida así. La frase cayó seca en el vestíbulo, como el golpe de una puerta que se cierra antes de que se pueda traspasar el umbral. Clara sintió el tacón clavarse un poco más en el mármol. La lluvia dibujaba rayas verticales en el vidrio. El paraguas aguardaba plegado junto al perchero, gota tras gota, formando un pequeño charco en la alfombra oriental. Mel dormía en la cuna, su respiración pequeña y regular. Un rayo, lejos, encendió el jardín por un instante y después todo volvió a la penumbra familiar de la casa. Renan estaba en la sombra de la escalera, con la chaqueta colgando todavía, las manos en los bolsillos. La oscuridad hacía parecer su rostro más áspero. Parecía tener entre los dedos la costumbre de esperar que los demás se movieran según su sentido de lo adecuado. Clara apretó la correa del bolso. La blusa hacía una línea limpia bajo el abrigo. El vestido justo lo suficiente para que ella no sintiera vergüenza, lo bastante para sentirse deseada. Había planeado la noche desde la tarde, una amiga que volvía de la ciudad y una cena modesta en un bar que con suerte olvidaría la humedad y la cocina de la noche. Necesitaba esa salida como quien necesita oxígeno. Pocas horas fuera de una casa que la contenía y la definía por horarios. ¿No entiendes?, dijo Renan, y la formalidad de su frase se pegó a las paredes. No es apropiado. Para la familia, para la casa. Sus palabras eran una mezcla de protección y resentimiento. Clara supo que no eran las reglas las que hablaban, sino otra cosa. Un miedo que se disfraza de normas, celos sin nombre que se muestran como custodia del hogar. Ella, que sabía medir cada paso y cada gesto desde hacía años, supo que renunciar a la noche no era una cuestión de educación, era una rendición. «Renan», respondió ella, el tono neutro que había ido forjando con los años, ese que mantiene la distancia cuando hace falta. «Es una cena entre amigas. Mel duerme. No voy a hacer ruido». El silencio se tensó. Fuera, la lluvia subía de ritmo. La casa olía a café frío y a la plancha de su ropa, un olor laboral, doméstico, que la ataba a su puesto. «Es precisamente por eso», dijo él. «No vas a ningún lugar vestida así». El así flotó entre ellos, cargado de todas las insinuaciones que no se pronunciaban. Clara miró sus manos. Manos grandes, uñas siempre limpias, la muñeca con el reloj delgado que él insistía en llevar, y pensó en cómo el poder suele entrar por la sutileza. Una orden envuelta en cuidado, una prohibición que parece velada preocupación. No hubo gritos. No hacía falta. Clara guardó silencio el tiempo justo para recordar que su vida no cabía en la costura de ese vestido. Sus decisiones le pertenecían. «Entonces tendré que marcharme sin tu permiso», dijo, y la frase fue simple, sin desafío teatral, solo la medida exacta de su voluntad. Renan dio un paso. No fue un empujón. Fue más bien la tentativa de cerrar el espacio. Su mano rozó la barra de la barandilla. Miró a la cuna, a la ventana por donde la lluvia se obstinaba, y por un momento pareció niño. Ese destello lo hizo peligrosamente humano. La pena que no pedía perdón. La ira que no se quería mostrar porque dolía admitir la fragilidad. «No estoy diciéndolo por Mel», balbuceó. «No quiero que salgas así». Clara respiró hondo. A su espalda, el eco de las zapatillas de Mel golpeando la madera de la habitación infantil aún resonaba en su cuerpo. La niña era un punto de luz que dependía de ella, y eso concedía a Clara una autoridad que no se anotaba en ninguna nómina. «No me mandas», contestó. «Soy la niñera, no tu chaperona». La respuesta le quedó fría. Clara sintió en su garganta la exacta medida del odio y de la fatiga. La fatiga de quien ha aprendido a decir no con pocas palabras y con la firmeza de la repetición. Renan apretó la mandíbula.
En su mirada había un reproche que no se justificaba por el deber. Era posesión, más que protección. La conversación no avanzó porque, como suele suceder con las cosas que pesan, se colapsó en silencios. Renan volvió a la escalera y la observó marcharse. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el golpe del cerrojo hizo vibrar la casa. Clara oyó desde la calle la voz de una vecina que volvía a la suya, un motor que pasaba y el zumbido de la lluvia sobre los techos. El reloj eléctrico de la fachada marcó las 10:30. Caminó con los tacones igual que se camina sobre un suelo de responsabilidades, medida, rápida sin dudar. La noche la recibió húmeda y olorosa a alquitrán. En la esquina del barrio un bar mantenía la luz encendida. Al pasar, Clara sintió la mirada de la gente, como si fuese un termómetro que medía su osadía. Pensó en la sonrisa de su amiga, en el consuelo de los cafés compartidos, en la posibilidad de volver siendo otra. Al día siguiente, la casa respiró con una armonía frágil. La mañana se encargó de lavar tensiones con su rutina precisa, los juguetes guardados, la pañalera lista, la termos de la merienda. Clara no habló de la noche. Renan tampoco. Entre ellos se instaló una profesionalidad cortante, como el filo de un cuchillo que no corta la carne, pero sí la atención. El móvil de Clara vibró primero con la notificación. Una transferencia. Era la costumbre de la casa. Si por algún motivo alguien del servicio no podía cumplir, la nómina compensaba. Ella miró el monto. Más de lo acordado por una noche. Renan había hecho una transferencia automática para compensar la cancelación. La palabra compensar tenía la amargura de la forma en que la dignidad se mide en cifras. Cuando Renan la vio revisar la pantalla, se acercó con una taza de café y la dejó sobre la mesa sin decir nada más que «buenos días». La taza tenía el borde marcado por un labial oscuro. Clara observó la media luna de color como si fuese una prueba. Era su huella, un pequeño rastro invisible que delineaba afectos y límites. Ella recogió el vaso sin mencionar la marca. «Hiciste bien en ir anoche», dijo Renan como quien entrega un veredicto. «No quería que te vieran». El té pesó. Clara sintió de nuevo la obligación que le colocaban sobre los hombros, la responsabilidad de no provocar en otros lo que no querían sentir. No era solo una cuestión de decoro. Era la manera en que, en aquella casa, su cuerpo y su tiempo se convertían en propiedad moral. «Necesitaba salir», respondió. «Nadie me tiene que pedir permiso para eso». Renan asintió con una gravedad que no explicaba la suavidad que se había asomado al borde de su voz la noche anterior. La suavidad que solo apareció cuando estaba solo o cuando el dolor era el dueño de la palabra. «Lo sé», murmuró. «Lo siento si te hice sentir incómoda». La disculpa era una niebla tenue. Clara la aceptó de manera provisional. Sabía que una palabra no bastaba para desmantelar el cerrojo invisible que él había intentado colocar. La precariedad no se revertía con una frase. En la biblioteca, la tarde se prolongó con una presencia que era tanto compañía como prueba. Renan cerró el despacho y la invitó sin dramatismos a sentarse. Había sacado una botella de vino que no se abría con frecuencia. La etiqueta tenía una fecha del año en que su esposa había muerto. El gesto de sacar esa botella era una manera torpe de tocar algo que ambos sabían que existía pero no nombraban. La pérdida como paisaje permanente. «¿Quieres un trago?», preguntó. Clara miró el vaso que le ofrecían. El reflejo del cristal multiplicaba en pequeños fragmentos la figura de Mel en la cuna. No era la primera vez que compartían un vino. Había noches en que la conversación fluía sin aristas, sobre los deberes de la escuela, sobre la manía de Mel de esconder calcetines, sobre la vecina que plantaba en la terraza. Otras veces, sin embargo, la conversación se volvía una cuerda para bailar en el borde del abismo.
Preguntas sin raíces, silencios que lo decían todo. Aquel anochecer, el vino pareció abrir algo. Renan habló de banalidades hasta que la banalidad se rompió en confesiones a medias. La súbita sensación de vacuidad, la dificultad de cenar solo, las noches en las que la casa le parecía un museo. Habló de culpabilidad y de la sensación de que cualquier alegría estaría mal situada, como si la vida fuera una ofrenda donde sonreír exigía permiso. Clara lo escuchó con la atención profesional que no siempre permitía su corazón, porque escuchar también era trabajar. Se inclinó hacia adelante, descansó el codo en la mesa y vio a Renan acercarse en una respiración más lenta que la habitual. Sus rostros quedaron a centímetros. La biblioteca escribió en la penumbra una escena que ya había sucedido de maneras distintas. Proximidad, el roce de la mano que no debía tocar la piel de la otra persona, la tibieza del vino que subía, casi. No llegaron a besarse, pero hubo un instante en que la distancia se creyó frágil, y en ese instante se midieron las consecuencias. Renan detuvo el movimiento quizá por miedo o por respeto a algo no dicho. Clara lo detuvo porque su profesionalidad y su historia le recordaban que una casa no debía confundirse con la intimidad absoluta. Él se apartó, como si el acto de contener su impulso le diera vergüenza, y ahogó la posibilidad con una sonrisa que no le pertenecía. Ella no lo reprendió, simplemente le puso un límite con la mirada. No era el enojo lo que decía, sino la claridad de un pacto. Cuando el trabajo entra en la vida privada, algo se rompe. La noche siguió con un silencio recogido. Mel dio una vuelta en la cuna y se acomodó. La lámpara emitía una luz cálida que no alcanzaba a cubrir la casa entera. Renan pareció comprender que había fracasado en una forma de autocontrol. En su confusión, ofreció un sobre. Fue una acción tan mecánica que Clara creyó al principio que era otra transferencia más. Un abono, una compensación por la noche interrumpida, una forma de pagar por la molestia. Para esta noche, dijo él. Por todo, el sobre era grueso. Al separarlo en la mesa, el papel crujió con la modestia de alguien que intenta llenar el vacío con cifras. La intención detrás del gesto se disfrazaba de generosidad. Pagar, arreglar, desaparecer lo incómodo con dinero. Era una narrativa muy antigua. El placer de solucionar con billetes aquello que incomoda. Clara miró el sobre. Pensó en la fuerza de su propia dignidad, en la rutina que había construido para no depender del capricho de otros. Sabía lo que representaba un gesto así. No la liberación, sino la negociación de su espacio. Era una moneda que pretendía cancelar una relación más compleja. Ella no lo tocó al principio. Miró a Mel, dormida, luego a Renan, que esperaba con esa postura de quien ha intentado todo y se aferra a lo material. Finalmente, con la calma que había aprendido a respetar, extendió la mano, punzó el borde del sobre con los dedos y lo abrió. Las billetes asomaron, ordenados. No era solo el número, era la intención que rozaba lo ofensivo. No se trataba de pagar una hora de trabajo, se trataba de comprar silencio, de convertir la voluntad en algo que se puede medir en efectivo. Clara pensó en la palabra compensación, que había visto en la pantalla del móvil, y sintió su estómago apretar. No, dijo, y la palabra fue más cortante que un cuchillo. No necesito que me compres. Renan la miró como quien descubre que su mano ha empezado a temblar. En su rostro hubo la mezcla de vergüenza y rabia que nace cuando uno entiende que una solución inmediata no remienda lo que duele. La impulsividad de su gesto quedó al descubierto. Intentó cerrar un desastre con papel y eso no solo le falló a él, sino que reveló su idea sobre lo que podía comprar. No es eso, balbuceó. Solo pensé que te sería más cómodo. No, reiteró Clara.
No te compro nada, no me compras a mí. El sobre quedó temblando en la mesa como un símbolo demasiado obvio. Ella lo tomó con decisión, lo levantó hasta el borde del fregadero y con precisión lo rasgó. El sonido del papel al romperse fue agudo y definitivo. Cada billete permaneció intacto, pero la intención detrás de ellos había ya dejado de existir. El gesto de romper el sobre era un acto de restitución. No permitir que su vida se transformara en un recibo. Renan intentó alcanzarlo con la mano, como si pudiese detener el tiempo con un movimiento. No lo hizo. Clara dejó los papeles a un lado. No los arrojó, no los humilló, simplemente tomó su bolso. «Me voy», dijo, «y te pido que no trates de arreglar las cosas con dinero». Las palabras tenían la propiedad de cortar los puentes fáciles. Ella sabía que irse era temerario. Tenía facturas, su madre, una casa por pagar. Pero la necesidad de preservar su integridad le pesaba más que la seguridad temporal. No se trataba de heroísmo, sino de coherencia. Se fue. La puerta sonó al cerrarse, y el golpe resonó por la casa, dejando un eco que todavía perduró como una nota baja. Mel se despertó un instante, lloriñeó, pero Clara ya estaba en la calle, con el agua empapando su abrigo y el perfume mezclándose con la humedad. La ciudad la recibió con su indiferencia habitual. Un taxi que pasó demasiado rápido, las luces de un supermercado, un perro que ladró a lo lejos. Caminó sin prisa, como quien necesita marcar sus pasos para que el mundo reconozca su existencia. No buscó drama, buscó un lugar donde su decisión no fuese negociable. Llamó a su madre sin ganas de recrear el conflicto. Su madre contestó con esa mezcla de pragmatismo y suavidad que la había ganado la primera vez en que Clara contesta con la voz cansada. «¿Dónde estás?», preguntó la voz de su madre al otro lado, con un hilo de preocupación. «Te escucho como si hubieras corrido». «Salí», dijo Clara. «Me fui». Hubo silencio. Después, la mamá la llamó por un diminutivo que todavía la hacía niña. Clara quiso decir que no era para tanto, que solo había sido una discusión. Pero las cosas se inflan cuando el orgullo entra en juego. «Vuelve cuando quieras», dijo su madre. «Hay sopa y te espero». El gesto de su madre fue suficiente. Había en esa oferta la promesa de que el mundo seguiría girando, incluso si ella se había atrevido a poner distancia. Llegó a su barrio, a su piso de alquiler con la ventana que daba a un patio de luces. No brillaba, pero era suyo. Preparó la sopa mientras miraba los retazos del sobre la mesa. Los billetes estaban ordenados. La acción de rasgar había sido simbólica, pero el gesto había sido el mensaje más claro que podía dar. Esa noche, Clara no soñó con la biblioteca ni con la botella abierta. Soñó con la camiseta de su madre tendida en líneas de alambre, con la tele encendida y los anuncios de detergente. Sueños de un realismo que la consolaban. Sintió, de manera íntima, que había recuperado algo. No la seguridad económica, no la estabilidad laboral, sino la facultad de decidir sin que a nadie le pareciese un ultraje. A los pocos días, sin embargo, el pulso en la casa cambió. La ausencia de Clara se sintió como un vacío físico que nadie pudo rellenar con una transferencia ni con palabras a medias. Mel estuvo más callada, pegada a la televisión, con los ojos grandes y la sonrisa apagada. Valeria, la sustituta, cumplía su horario con eficacia mecánica. Cambiaba pañales, daba la merienda, limpiaba con manos eficientes, pero no había ahí la pequeña alquimia de quien conoce las manías de una niña, las canciones que la calman, los rincones donde esconder sus juguetes. La casa parecía funcionar como un reloj en el que falta una rueda. Todo iba, pero con un tic irregular. Renan llamó por teléfono a Clara más veces de las que esperaba admitir. Al principio, fueron mensajes con la cortesía profesional del que teme traspasar un límite.
Después vinieron llamadas que se colaban en la noche con excusas. ¿Podrías venir esta tarde a dormir? Es solo por esta noche. Mel no para de llorar. Hay un problema en la obra, necesito que alguien esté. La línea entre la necesidad y la imposición empezó a diluirse. Clara contestó a una de esas llamadas con la calma que da la distancia. Su voz, más firme, le permitió medir el alcance de lo que se activaba en Renan. Algo que era culpa y soledad mezclada, una dependencia que él no quería admitir. «No puedo», dijo ella una noche. «Tengo cosas que hacer». «Por favor», respondió él, y en esa palabra hubo un rastro de desesperación que lo hacía humano de un modo doloroso. «Solo esta noche». Ella recordó la noche en que había rasgado el sobre, el gesto que había sido tanto resistencia como aviso. La compasión no la anuló. Sabía que su presencia calmaba a una criatura y que, a veces, había que ayudar. Pero también sabía que hay pedidos que son trampas, que se disfrazan de necesidad y terminan en propiedad. «No voy a volver para ser un sustituto», contestó con claridad. «Si quieres que vuelva, que sea para lo que soy contratada, no para tapar cosas que no sabes arreglar». La llamada terminó con la resolución clara y sin sombras de duda. Clara tenía nombre para su decisión, no sería una presencia dominada por la culpa. Renan quedó con la línea en el oído, respirando. La llamada fue un aldabonazo de responsabilidad para ambos. Ella por afirmar su dignidad, él por confrontar su dependencia. Pasaron los días y la casa continuó su respiración irregular. Clara siguió con su vida, con sus recados, con la posibilidad de volver si así lo decidía. Pero algo cambió. El abandono que sintió en su ausencia la volvió una presencia que se medía en otros lugares. Era como si la casa, por primera vez, hubiese notado que su ritmo no estaba en manos de él solamente. Una tarde, Renan la invitó, sin solemnidades, a tomar un café. No era en la biblioteca ni en la sala noble, sino en la cocina, el lugar donde la casa se despegaba de sí misma y se permitía ser menos rígida. Había en esa invitación una prueba y un ofrecimiento. Ella aceptó con cautela. Entró y vio a Mel jugando con un cochecito en el suelo. La niña la miró y le ofreció una sonrisa que solo los niños dan sin calcular consecuencias. Renan preparó 2 cafés. La cocina olía a pan tostado. Había en las manos de él una diligencia nueva. Cortó una manzana, la puso en un plato, la ofreció sin discurso. Parecía que comenzaba a aprender que los gestos cotidianos tienen una fuerza que no compra nada, solo construye. Se sentaron los 3 alrededor de la mesa. La conversación fue doméstica. La escuela, una excursión, la televisión que necesitaba arreglo. En algún momento, el tema volvió hacia lo que había pasado. Renan habló con otra humildad, sin capas. No pidió perdón solo por la forma. Habló de su miedo a quedarse solo, a que la casa se volviese un lugar donde nadie reía. Cuando dijo eso, Clara percibió en su voz no la justificación, sino la verdad de una soledad que no era excusa pero sí materia para cambiar. «No quiero perder la casa», confesó. «No solo por las paredes, sino por lo que representa. No sé vivir con tanta gente entrando y saliendo y sin alguien que me recuerde cómo preparar café». La frase era torpe, imperfecta, pero clara. No venía acompañada de la idea de que comprando se cerraban heridas. Venía acompañada de la pequeña revelación de alguien que dice, «No sé», y necesita aprender. Clara escuchó y se permitió sentir compasión. La compasión no borró su decisión de quedarse lejos, simplemente la hizo humana. Sin embargo, la historia no cambiaba de eje con la comprensión. Su dignidad seguía intacta. Ella se sentó, y con una calma práctica dijo lo que podía aceptar. «Si vuelves a ofrecer dinero por silencio, no vuelvo», afirmó. «Si me necesitas,
Que sea por lo que hago, no por lo que callo. Renan la miró como quien toma nota de algo que requiere tiempo. La tarde cerró con un gesto que no era grandioso. Renan lavó los platos. Fue la primera vez que lo hizo sin cumplir. Lo hizo como parte de aprender. No era la solución, era un inicio. Clara salió esa noche con la sensación de que algo se movía, no por la grandiosidad de un discurso, sino por la suma de actos pequeñísimos. Pensó en su madre, en la sopa, en la ventana que daba al patio. Pensó en las huellas que dejó en la taza y las manos que aprendieron a acunar a Mel. Sintió la tensión de seguir siendo quien era y la posibilidad de, acaso, construir una relación que no le costara la abolición de su voluntad. La casa se iba quedando en silencio cuando cerró la puerta. La lluvia había cesado. En la calle, una farola vacilaba. Clara caminó hacia su hogar con la sensación de haber plantado una bandera pequeña. No celebre el sometimiento. No aceptes que te compren. Se prometió mantener la decisión, aunque el precio fuese incierto. La noche dejó sobre la mesa el recorte de un sobre rasgado, la marca de un labial y 2 tazas con restos de café. Son cosas pequeñas, pensó ella. Sin embargo, con el tiempo sabría si esos pedazos ordinarios serían los que, poco a poco, transformarían una casa en algo menos rígido. Son cosas pequeñas, pensó Clara, mientras cerraba la ventana de su cocina y dejaba que el plato humeante de sopa se enfriara. Las pequeñas cosas son las que, al contarlas, te dan la medida de lo que aún eres capaz de sostener sin pedir permiso a nadie. Afuera la noche había dejado un olor a tierra mojada que entraba por la rendija. Adentro, la radio, en un volumen bajo, repetía un anuncio de detergente que parecía insistir en la limpieza como solución final. Los días transcurrieron con la misma costura medida. Trabajo, recados, llamadas puntuales de su madre que terminaban siempre en consejos prácticos y en esa ternura que la anclaba. En la casa grande, las cosas también tuvieron su ritmo torcido. Valeria servía con eficacia y una quietud que, por momentos, hacía pensar que la casa prefería la eficiencia a la vida. Mel seguía con menos brillo en la mirada. A menudo la niña se detenía junto a la ventana, a ver el jardín como si esperase algo que no terminaba de aparecer. Una tarde, cuando el cielo estaba aún claro y la ciudad olía a pintura reciente, el teléfono de Renan sonó con una urgencia diferente. No fue el primer aviso de problemas en su obra, pero aquel timbrazo tuvo el tiempo de un paisaje que se desploma. Clara no atendió. Lo oyó desde la olla, a través del silencio que la cocina exige, y dejó que sonara hasta que se fue apagando. Fue un gesto casi ritual. Apartar el teléfono como quien no quiere ver la mancha que se extiende. Minutos después, una llamada de otra persona completó lo que el teléfono solo insinuaba. La obra, una de las nuevas alas que Renan había vigilado con obsesión, había sufrido un desprendimiento parcial. No hubo cifras al principio, solo una voz que hablaba de cortes, de obreros sacados de entre vigas y polvo, de ambulancias. Las noticias se multiplicaron como una salpicadura. Maderas, grúas detenidas, un cierre cautelar. Cuando Renan llamó, su voz no llevaba la disciplina mesurada que tantas veces había usado para ordenar empleados o exigir puntualidad. Llevaba un hilo cortado por la ansiedad. No preguntó por formalidades. Pidió a gritos. ¿Puedes venir?, dijo. No se trata solo del trabajo. Hay gente. Necesito a alguien en la casa. Mel no deja de preguntar. Clara lo escuchó y oyó detrás del pedido la herida que no quería ser mostrada. Pensó en lo que implicaba responder a la urgencia de un patrón que ya había sobrepasado límites. Pensó en su propia responsabilidad, en sus cuentas, en la forma en que la pequeña humanidad de una niña se arruga cuando la vida de su hogar cambia. No fue fácil decidir. No lo era nunca, pero esta vez la sensación era distinta.
No había calculadora tratando de convertir carencias en favores. Había algo frágil que buscaba sostén. «Llegaré», dijo finalmente. «Pero no voy para ser un apéndice de tu culpa. Voy como alguien que cuida de Mel». Al llegar, la casa respiraba a velocidad acelerada. Carteles, teléfonos, promesas de abogados, hombres con cascos aún cubiertos de polvo que cruzaban el hall en silencio. Renan apareció en la puerta del despacho con la frente marcada, la camisa manchada de algo que no era solo polvo, sino una tensión antigua. Sus manos, grandes y aún con restos de cemento, temblaban de cansancio. No era autoridad lo que había en su mirada. Era un desorden. Se sentó en un sofá como quien se deja caer en una isla pequeña. Mel se acercó y, sin prisa pero con necesidad, se fundió contra su pierna. Él la sostuvo con una torpeza perfecta. Brazos que no sabían de juegos, pero que intentaban reparar. Clara observó desde una distancia que no era fría. Era profesional y humana a la vez. Preparó leche, cambió la ropa de la niña, le buscó su manta favorita. El gesto era el oficio que incluía una ternura aprendida y no comprada. Esa noche, cuando la casa por fin quedó con menos ruido de voces extrañas, Renan se quedó en el salón con la televisión en blanco. Se le notaba la respiración irregular, los párpados pesados, como quien ha llorado a solas sin saber admitirlo. Clara se sentó en un sillón frente a él. No hubo juicios. La casa parecía contener todos los ritmos rotos. «Gracias», dijo él con voz casi inaudible. «No sé estar solo en esto». Ella no respondió de inmediato. Miró la botella de vino que descansaba en la mesa, la misma que había salido para noches de recuerdo. Y luego a Mel, dormida con un osito entre las manos. Hubo en la expresión de Renan algo que desgarraba más que cualquier reproche, la verdad simple de quien, en un momento de ruina, no sabe a quién pedirle auxilio salvo a los que están cerca. «Te quedas», murmuró él, no como una orden sino como un deseo que temblaba. Clara lo pensó. Estar esa noche no era lo mismo que aceptar someterse. Era cubrir una presencia donde una niña necesitaba consuelo. Precisó condiciones en su cabeza. Estar, pero no renunciar a su libertad. Dejar claro que su trabajo tenía límites. Cuando lo dijo, Renan asintió con una rapidez que parecía reconocer que aquello no era un favor sino una necesidad compartida. La casa, en su extremo vacío, les permitió ser más humanos. A medianoche, mientras el agua de una taza fría sonaba cuando Renan la movía sin pensar, las manos de ambos se rozaron. No fue algo planeado, fue la consecuencia de dos cuerpos cansados que buscaban un sostén. Hubo un beso, precipitado y contenido, corto como una palabra que se pronuncia en voz baja para comprobar si existe. Fue un gesto que contenía gratitud, miedo y una tentación que había rondado desde mucho antes. Clara lo apartó con cuidado. No fue rechazo. Fue un límite puesto con la delicadeza de alguien que sabe cómo cerrar una puerta sin hacer ruido innecesario. Permanecieron juntos en el sofá, compartiendo el abrigo de una manta. La noche los encontró cerca sin confundir las posiciones. Por la mañana, la calma fue otra. El sol entraba perezoso por las ventanas altas y la casa olía a pan tostado. Renan estaba menos deshecho. Había dormido algo, y su semblante era una mezcla de gratitud y culpa. Hablaron en voz baja de cosas concretas. Del estado de los obreros, de posibles inspecciones, de la logística que ahora pendía como una cuerda. En un momento, con impulsividad antigua, Renan volvió a asomar una solución en billetes, como quien cree que las cifras rehacen las fisuras. «Toma», dijo dejando un sobre la mesa. «Por lo de anoche, por el tiempo. Lo siento si te pedí demasiado». El sobre parecía pesado con la intención. Ahora, sin embargo, la oferta sonaba a algo diferente.
No solo era un pago por horas, sino la intención de convertir un acto humano en una transacción que cerrase la grieta del abrazo. Clara sintió otra vez el mismo nudo que la había llevado a rasgar el primer sobre. Esta vez no dejó que el gesto fuese simbólico y automático. Meditó antes de actuar. «No se puede pagar por compañía», dijo. «Me lo debes en otra moneda. Tiempo, claridad, respeto». Renan tragó y, por un momento, pareció a punto de decir algo que la excusara. En su lugar, salió fuera a tomar aire. La casa permaneció con ese ruido de maquinaria que todavía trabajaba en los alrededores y el silencio de los que no saben cómo nombrar sus faltas. Clara recogió la taza y la dejó en el fregadero. No tocó el sobre. Cuando él volvió, sin adornos, sin promesas floridas, le habló de la obra, de las responsabilidades y de un plan para atender a las familias de los obreros afectados. Habló con una honestidad que no pedía absolución. Pedía colaboración en tareas que lo harían presente de otra forma. Clara escuchó, y sin que la conversación se transformase en un acuerdo sentimental, aceptó quedarse en la casa unos días más, como ayuda puntual. No era subordinación sino una respuesta humana a una emergencia. Pero dejó algo claro. Su permanencia no sería una puerta abierta a viejas dinámicas. Los días siguientes fueron de un trabajo que tuvo poca o ninguna elegancia. Papeleo, visitas, llamadas interminables. Renan estuvo más dispuesto a delegar pequeñas cosas. Aprendió a contestar mensajes por sí mismo, a programar llamadas con la asesoría adecuada. Fueron gestos silenciosos, domésticos, que para Clara significaban cierta voluntad de cambiar. Pero la historia no tiene treguas rápidas. Lo que en apariencia parecía una mejora, vino acompañado de lapsos donde volvían los impulsos antiguos. Una tarde, después de que Valeria pidiera permiso para ir a ver a un familiar, Clara recibió un mensaje. «¿Podrías venir esta noche? Mel no duerme». La frase venía de Renan. Era un pedido que, en otras circunstancias, habría sido inofensivo. Aquella noche, sin embargo, llegó empaquetado con la obligación de una mirada que no había desaparecido del todo. Ella fue, más por el lazo que había con la niña, que por la necesidad de complacer a Renan. La noche se repitió en el patrón conocido. Mel durmió finalmente, la casa se relajó, y cuando la soledad avanzó, los dos se encontraron de nuevo. La proximidad fue otro beso, más largo, menos contenido. Fue un encuentro donde hubo ternura sincera, sí, pero también un deslizarse hacia una zona donde los límites podían borrarse si no se cuidaban. Cuando el vaso quedó vacío y la primera luz empujó las cortinas, Renan, en un arranque que sonaba a inseguridad, volvió a ofrecer dinero. Esta vez la suma fue mayor, la intención más explícita. «Para lo que quieras por lo de anoche». La oferta encendió en Clara una claridad inevitable. No era la cantidad lo que ofendía. Era la idea de que lo íntimo podía ser compensado con cifras. Se vistió sin prisa, y con la calma que ya conocían, dejó que la casa registrara su paso. No discutió. No hizo espectáculo. Salió. La puerta cerró con un golpe seco que parecía confirmar lo que sus gestos habían anunciado. No era renuncia, era una decisión. Esa vez se fue definitivamente. No fue un portazo melodramático, fue un paso medido hacia su piso, hacia la sopa, hacia la vida que había elegido sostener. Renan la vio marcharse y, por primera vez, la impotencia tuvo un volumen que no supo gestionar con palabras. Pasaron las horas. Las casas se acostumbran a ciertas presencias y, cuando faltan, el hueco es como un sonido que no se apaga con la prisa. 2 semanas más tarde la casa repitió la misma tónica de antes. Eficiencia sin calor. Mel seguía con la expresión apagada. El trabajo marchaba. Las cuentas aparentaban orden, pero las risas escaseaban. Renan, por su parte,
Empezó a percibir que la ausencia de Clara no solo le dejaba una orfandad doméstica, sino una incapacidad para sostener los afectos mínimos que hacen a una casa soportable. Le faltaban pequeños gestos que no se miden en billetes. La forma en que la niña pedía una canción, cómo se doblaban las camisetas, ese rumor de cosas que no se justifican en una nómina. Fue entonces cuando decidió hacer algo que le exigía despojarse de su zona de poder. Ir a buscarla a Itaquera. El trayecto en coche no fue cómodo. Las calles que no conocía, el ruido al descender por avenidas donde el cemento tiene otro tiempo, la sensación de estar fuera de su mapa. No vino con discursos. Vino con una intención que, por su simpleza, resultaba más peligrosa que cualquier promesa vacía: pedir que lo escuchara. La casa de Clara no era una fortaleza. Era un piso sencillo, con la persiana que chirriaba y la taza con la marca del labial que todavía no había desaparecido del todo. La cocina olía a café rancio y a pan recién hecho por alguien que aún conservaba los moldes de la costumbre. Al abrir la puerta, la madre de Clara, Neide, la saludó como quien reconoce a un visitante de larga data. Su mirada, sin embargo, transcurría atenta y sin milagros. Renan entró con esa torpeza que tienen los que temen ofender. Saludó, se quitó la chaqueta en el perchero y esperó a que el reloj marcara el tiempo de una tregua. No trajo convenciones ni regalos caros. Traía gesto, disculpa y una pregunta que sonaba a petición de auxilio. «Sé que no hice todo bien», dijo sin preámbulos. «Y no vengo a comprar nada. Vengo a pedirte que hables conmigo». Clara lo observó, no como a un patrón, sino como a un hombre que de repente se reducía a su vulnerabilidad. Neide, con esa mezcla de escepticismo y maternidad, dejó que el ambiente respirase. Hicieron café y lo sentaron en una mesa que había visto otras conversaciones menos dramáticas. El café fue amargo, y eso les obligó a mirarse sin la dulzura que a veces disimula asuntos. Renan habló sin escudos. Contó la sensación de culpa que lo seguía, el miedo a que Mel perdiera risas, la soledad que se le pegó cuando la casa se volvió silencio. No pidió que ella regresara a su cama ni a su horario. Pidió que considerara volver, pero con reglas claras. Dijo que había entendido poco a poco que su manera de solucionar no podía ser con sobres. Dijo también que había empezado a acercarse a la gente de la obra y a participar de los pagos y las ayudas para las familias afectadas. No eximió su error. No lo presentó como algo justificable. Fue honesto, y en esa honestidad quedó la posibilidad de reparar. Clara escuchó y, por primera vez desde que tomó distancia, dejó que la compasión y la prudencia conversaran en su pecho. No iba a regresar simplemente porque él lo pidiera. Tampoco le cerraría la puerta si lo que ofrecía era voluntad real de cambiar. Pidió 3 cosas que no eran controversiales: que no volviera a usar dinero para arreglar lo humano, que su trabajo tuviera límites claros, y que ella mantuviera su independencia, su piso, sus horarios cuando le correspondiera. No habló de sentimientos grandes. Habló de condiciones prácticas. Renan asintió. No con promesas efusivas, sino con un compromiso a prueba de la cotidianidad. Iría a terapia, delegaría en profesionales, visitaría a Mel, sin buscar en ese tiempo una compañía que la violara. Quizás sonaban a frases de manual, pero lo dijo con sudor y un cansancio que hacía que la verdad se comprara a precio alto. La conversación no fue el cierre de algo, sino el inicio de un camino con pasos pequeños. Neide, que miraba como quien pone la casa a prueba, vio que la cosa no era una capitulación ni un triundo romántico. Vio que su hija, aunque cansada y orgullosa, aún ponía condiciones. Fue ella la primera en decir con un gesto que si algo se comprometía debía cumplirse con actos. «No vale con palabras bonitas», dijo, y sirvió otra taza. Clara pidió tiempo para pensar. No era un capricho. Era la forma de medir las cosas sin urgencia ni derrape. Al despedirse, Renan no intentó abrazarla con posesión.
Dejó un espacio, un respeto nuevo. «Si decides, dime cómo», murmuró. Fue un paso que, para alguien acostumbrado a señalar caminos, fue increíblemente humilde. Volvió a su piso con la sensación de que había puesto una valla clara. No era un gesto de dureza, sino de integridad. Renan, por su lado, regresó a su casa con un ánimo que no era eufórico. Era trabajo. Días después cumplió lo acordado. Llamó a un profesional para conversaciones que no terminaban en billetes. Empezó a participar en las reuniones en la obra y, más importante, apareció en cenas domésticas no para dirigir, sino para estar. No todo cambió de la noche a la mañana. No es así como ocurren las cosas. Pero pequeñas actitudes fueron mostrando señales. Meses después, la vida se fue armando con piezas distintas. No fue una reparación heroica, fue una suma de decisiones que parecían poco, pero tenían peso. Renan empezó a dejar que la casa fuera desordenada en algunos rincones, a tolerar que la ropa se quedara un poco fuera del armario, a preparar churrascos donde no todo debía parecer impecable. Fueron gestos tan mínimos que a veces pasaban desapercibidos. Fregó una sartén sin que nadie se lo pidiera. Llevó a Mel al parque en una tarde donde la lluvia no amenazaba. Aprendió a preparar café como lo hace Clara, sin exactitud formal, pero con afecto. La relación entre ellos no se transformó en un cuento de hadas. Hubo tensiones, recuos. Renan todavía tenía momentos donde la vieja lógica retomaba fuerza y ofrecía soluciones en sobres. Clara seguía firme. Recordaba en voz baja lo pactado y volvía a sus límites. Hubo discusiones que terminaron en silencios y otras que abrieron ventanas. Pero la presencia ya no se sentía como una estancia amenazante. Se sentía más como algo que, con esfuerzo, podía aprender a pedir permiso. Mel fue la que más ganó. Poco a poco recuperó su risa natural. Volvió a esconder calcetines con la misma devoción. Encontró a Renan menos rígido y más dispuesto a inventar juegos. Valeria observó todo con la imparcialidad de quien cumple un papel. Sabía que nadie reemplaza la química que quedó entre Clara y la niña, pero aceptó con profesionalidad los cambios, aprendiendo a integrar los nuevos ritmos. Un domingo de verano organizaron un pequeño churrasco en el jardín. No la ostentosa recepción de antes, sino una barbacoa donde la carne se hacía a su tiempo y la gente traía algo consigo. Renan se quemó un poco la mano al darle la vuelta a un trozo de carne, y Clara rió, sin ironía. Mel salió corriendo a mostrarle a su amiga su jardín y la casa. Esa casa que había aprendido a contener más vida. Entre los invitados, hubo vecinos de distintas procedencias que no juzgaron porque la vida cotidiana tiende a mimetizarse con el ruido de platos y voces. Don Matilde, la abuela paterna en su versión austera, soltó un comentario que sonó a aprobación reservada. La casa está menos como museo. Renan limpió la mesa al final, no como un sacrificio dramático, sino como parte de la tarde. Lo hacía con la torpeza de quien aprende. Clara, desde la cocina, lo miró y vio en su gesto la persistencia de alguien que entendía el valor de los actos pequeños. No dijo lo típico ni buscó grandes reformulaciones. Sonrió y volvió a repartir platos. La vida siguió sin dramatismos finales. Hubo avances y retrocesos, dos realidades que conviven cuando se trata de personas que llevan su historia a cuestas. Clara retomó cursos por las tardes. Le gustaba la idea de formarse en algo que le abriese otras puertas. Guardó su independencia con la misma firmeza que antes, y eso hizo que su presencia en la casa grande fuera siempre por elección. Renan aprendió a recibir ese no con dignidad, y esas negativas terminaban siendo terreno fértil para un diálogo honesto. Un día, meses después de la frase que había sellado una puerta, Renan la vio salir de la casa con tacones para ir a una cena. No dijo nada. Se quedó observando el paso de su silueta y, por primera vez, no sintió la urgencia de controlar.
Sentó en su escritorio una nota que no estaba dirigida a nadie y la dejó donde alguien pudiera verla. Respeto. No era una epifanía, era un recordatorio. Clara, al cruzar el umbral esa noche, supo que todo aquello no había sido borrado por un gesto único, sino construido a golpes de voluntad. No era un final perfecto. No había promesas de riqueza o de playas extrañas que todo sanaran. Había, en cambio, la posibilidad de una convivencia que se sostenía sobre los actos concretos, cafés a deshora, risas transitorias, alguna discusión con soluciones prácticas. Había una Mel que volvió a esconder calcetines porque eso significa que la casa respira. La frase que una vez se clavó, "No vas a ningún lugar vestida así", ya no tenía el mismo peso, no porque se hubiera anulado con disculpas, sino porque ambos habían entendido que las páginas de una casa no se llenan con prohibiciones. Se llenan con límites respetados, con ayudas que no compran voluntades, y con una presencia que no pretende poseer. La historia continuó en pequeños actos. Él llamando para preguntar si podía llevar flores sin que eso supusiese algo. Ella aceptando cuando le apetecía y diciendo no cuando no. No hubo un final de película. Hubo una cotidianidad más honesta. Y así, con conversaciones claras y café amargo, la vida aprendió a no convertir el cariño en moneda. Si esta historia te ha movido, comparte en los comentarios qué habrías hecho en el lugar de Clara.